Empezamos con algo simple. ¿Cuál es la diferencia entre este libro, Un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú y Bolivia 1700 a 1783 de Scarlett O'Phelan, y Los Tupac Amaru 1572 a 1827 de Omar Aramayo? Este es un libro detallado, de larga investigación, escrito para capturar la verdad del pasado, para informarnos del pasado en el presente. Y es un texto detallado de larga investigación escrito para capturar la verdad del pasado, para entretenernos con el pasado en el presente. Cuando leemos libros de historia, ya sean biografías, relatos, artículos de investigación, etc., pensamos en estos como retratos precisos de cosas que realmente pasaron y que son fielmente descritos. No hay duda de que el 4 de noviembre de 1780 Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, captura, enjuicia y ejecuta al corregidor español Antonio de Arriaga, iniciando su gran rebelión. Tampoco hay duda de que el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco, Tupac Amaru II fue torturado y ejecutado por actos en contra de la corona española. Tampoco hay duda de la existencia real de Tupac Amaru. Entonces, al consumir ficción histórica, nosotros asumimos que esta va a ser precisa, pero al mismo tiempo no la consideramos como hechos que realmente ocurrieron. No hay duda, por ejemplo, que Yumpacha, el protagonista de El espía del Inca, es un personaje de ficción. Nosotros debemos de comprender estos conocimientos históricos y utilizarlos para comparar y contrastar estas historias de ficción. La historia de los libros de texto que nos dan en el colegio es una versión reconstruida del pasado para el presente, con la intención de no repetir los errores del pasado. El pasado es reconstruido para la comprensión moderna a través de la narrativa, a través de una progresión de eventos en el tiempo. Sin una narrativa clara, la historia como la conocemos sería muy diferente. Sería más como una serie de eventos inconexos pasando de repente y sin motivo alguno aparente. La historia es el estudio y la reconstrucción del pasado. Ahora, la historia, como disciplina científica, no es muy homogénea que digamos. Existen muchas corrientes metodológicas que varían unas de otras en cuanto al método, la técnica y el manejo de fuentes. Y siempre hay discusiones, pues en historia, la disciplina científica, casi ningún debate está completamente cerrado. Pero la mayoría concuerda que el historiador no es juez. Los historiadores no juzgan y no recriminan. Yo como historiador no puedo reprocharle nada a Pizarro o a Tupac Amaru o a cualquier personaje del pasado. También en historia el dato no mata el relato. Los datos en historia se interpretan. En historia los datos jamás hablan por sí mismos. Hubo un tiempo que se pensaba que el dato hablaba por sí solo y demás, y esa corriente de la historia tiene un nombre: corriente positivista, superada hace más de 80 años. Lo que diré es sabido por los historiadores, pero quizás no por muchos de ustedes, y es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los historiadores perdieron el monopolio de la interpretación del pasado. Ahora los historiadores se disputan el campo de la historia, sobre todo en ámbitos no académicos, con comunicadores, divulgadores, youtubers y demás, que en su mayoría no recibieron una educación formal en historia ni afines. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente prefiere a los que no son historiadores. La sociedad ya no acude a los historiadores porque tontamente muchos piensan que ser historiador es sinónimo de ser un juez del pasado. Y no es así. Personas que no son historiadores y divulgan historia sí fungen de jueces censores, y es por eso que son más atractivos para las personas que buscan un acercamiento a la historia. Porque creen que la historia está completamente investigada, o creen que la historia oficial está confabulada con el poder internacional para ocultar cosas que solo una pequeña élite sabe. Además que el aceleracionismo que vivimos funde pasado, presente y futuro en el aquí y en el ahora. Amigos, la función social de la historia no es censurar, es comprender al hombre en el tiempo en toda su complejidad. ¿Qué pasa con la serie Los Otros Libertadores? Así como la narrativa tiene sus problemas, tiene vacíos por ejemplo, y los hechos al ser colocados en orden específico, muchas cosas no son incluidas generalmente por necesidad. En el caso de Los Otros Libertadores, donde se maneja una narrativa visual y de corta duración, pues cada episodio dura algo de 50 minutos aproximadamente, es imposible poner los hechos de manera cronológica y que se entiendan. Entonces es imposible incluir al 100% todos los hechos posibles, porque la rebelión de Tupac Amaru, al ser un proceso, no estuvo al 100% en manos de este líder, sino que hubo eventos que pasaron que tenían que ver con él y con la rebelión, pero que él ignoraba mientras ocurrían.
Y en este caso, muchas de las cosas que pasaron en este proceso de rebelión son excluidas de la narrativa, porque son triviales o irrelevantes para la historia que la serie quiere contar. Si se quisiera meter todo, la serie, como ya dije, duraría horas y horas y la narrativa no tendría ningún sentido. En historia solo tenemos reconstrucciones del pasado, porque no podemos viajar en el tiempo y observar las cosas tal y como fueron. Es imposible. Tenemos fuentes, sí, pero las fuentes jamás hablarán por sí solas. El historiador es quien interpreta las fuentes y el historiador es humano y por ende puede equivocarse. La historia es hecha de pedazos del pasado. Estas a su vez crean narrativas y las narrativas tienen vacíos. ¿Por qué existen estos vacíos? Porque hay ausencia de fuentes y sin fuentes no podemos conocer algo simplemente investigando más. No se puede. En una palabra, no podemos conocer todo al 100%. No se puede conocer el pasado tal y como fue. Siempre habrá algún vacío. No vivimos en el mismo mundo que el pasado histórico. El pasado vive de nosotros y le da forma a nuestro presente. Y nosotros muchas veces lo inventamos y lo reinventamos continuamente basándonos en datos de primera o segunda mano. La historia es un proceso interpretativo y distintas generaciones y sectores sociales interpretan los hechos de manera distinta. Tupac Amaru, por ejemplo, fue interpretado por el velasquismo. Ahora mismo también es interpretado por distintas corrientes de pensamiento que se repelen mutuamente pero que levantan a Tupac Amaru como uno de sus abanderados, y eso sucede justamente porque le dan distintas interpretaciones al personaje, como un rebelde que se opuso al gobierno, como un reformista que pidió cambios o como alguien que solo velaba por sus intereses. Pues, como ya dije, el aceleracionismo que vivimos funde pasado, presente y futuro en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué es Los Otros Libertadores para la historia? Es una obra creativa, una historia ficcional sobre el pasado. El objetivo de la serie no son los hechos, sino un goce estético. En una palabra, es entretenimiento. La serie no te está diciendo que es poseedora de la verdad o que es la interpretación oficial de la historia. La serie es simple y llanamente entretenimiento con tintes históricos. Ese es su fin. La serie no quiere educar. Su único fin es entretener. Es más, hasta yo me atrevería a decir que la serie ni siquiera trata del pasado, sino del presente. Amigos, insisto en que algo que no entiende la mayoría es que no existe un conocimiento exacto del pasado. Podemos conocer fechas y lugares, claro, pero a lo mucho solo podemos tener aproximaciones de un hecho o proceso determinado. Los historiadores nunca podrán reconstruir el pasado tal y como fue porque en su mayoría las fuentes no alcanzan para tal fin. La historia no establece hechos de manera definitiva, sino que interpreta referencias y todas esas interpretaciones son provisionales. Los Otros Libertadores no es historia, pero usa la historia y en algunos sentidos hará historia por razones que explicaré al final. ¿Por qué a algunos les molesta o les molestará esta serie? La historia es asunto público, sin duda, pero el problema ahora mismo es que existen diversidad de intereses y concepciones del mundo que son distintas, y cada una quiere construir una historia a su medida, o bien excluyendo al otro, o bien asimilándolo de acuerdo a sus intereses. La historia es contingencia, y toda hipótesis y teoría en ella es provisional. Cada generación y cada sector de la sociedad recuerda diferentemente un hecho particular y reinterpreta constantemente muchos otros. Estamos entrando a una nueva era y claro, estamos entrando a esta era en un contexto brutal de inestabilidad, y es claro que muchas personas traten de aferrarse a la historia como único suelo concreto en vista de que comienzan a desconocer y no comprender el presente en el que viven. Querer encontrar fallos, gazapos y deslices en la indumentaria, en el discurso o interpretaciones políticas en la serie me parece muy pueril y hasta estúpido. Yo no podría buscar veracidad histórica en, digamos, El espía del Inca, porque la función de ese libro es entretener, y en el caso de Los Otros Libertadores es lo mismo. Su función es el goce estético, el entretenimiento. Proyecciones. Muchos aún no se dan cuenta, pero estamos viviendo un presente perpetuo donde ya no existe proyección al futuro. La pregunta que me hago como historiador, y por supuesto la más obvia, es ¿cómo los historiadores del futuro interpretarán esta serie que justamente se estrena en el bicentenario? Probablemente esos historiadores del futuro le atribuyan al imaginario de la mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, porque casi toda la estética del primer capítulo se nutre del velasquismo, con una calología novelesca que recuerda mucho a Zorro, la Espada y la Rosa y Doña Bárbara. Y esto no es
casualidad, pues el director y el productor de Los Otros Libertadores trabajaron en esas novelas. En fin, algún historiador ingenioso en ese futuro escudriñará la estética, la memoria, la historia, la función social de la televisión como modo de transmitir saber histórico y cómo se reelaboró la percepción del pasado en este siglo. Bueno amigos, gracias por estar ahí. Si eres nuevo recuerda suscribirte, pues subo videos cada semana y activa la campanita para estar al tanto. Eso es todo, ojalá les haya gustado este análisis y nos vemos en el próximo video.